pequeño pueblo de Valdesoto, enclavado entre colinas erosionadas y un cielo perpetuamente gris, la vida transcurría con la monotonía de un reloj descompuesto. Los habitantes, pocos y envejecidos, apenas levantaban la vista de sus tareas diarias. Pero había algo en el aire, una inquietud que nadie nombraba, como si el propio viento cargara un secreto que no debía ser escuchado. Fue entonces cuando apareció el forastero. Nadie sabía de dónde venía. Llegó una noche sin luna, con una maleta gastada y un cuaderno bajo el brazo. Se instaló en la vieja casona de los Altos, un lugar que los lugareños evitaban desde que los últimos propietarios desaparecieron sin dejar rastro hace décadas. El forastero, que se presentó como Elías Barn, no hablaba mucho, pero sus ojos, de un gris metálico, parecían perforar a quien lo miraba demasiado tiempo. Decía ser astrónomo, obsesionado con un fenómeno celeste que, según él, ocurriría pronto en Valdesoto. Elías pasaba las noches en el tejado de la casona con un telescopio rudimentario que apuntaba a un sector del cielo donde no había estrellas visibles. Los vecinos, curiosos al principio, pronto comenzaron a murmurar. Decían que Barn no dormía, que su silueta se recortaba contra el cielo nocturno, inmóvil, como si dialogara con algo que nadie más podía ver. Algunos juraban haber oído un zumbido grave, como un latido que emanaba de la casona en las horas más oscuras. Una noche, Clara, una joven que trabajaba en la única posada del pueblo, decidió seguir a Elías. No por valentía, sino porque algo en su interior, una pulsión que no podía explicar, la empujaba a hacerlo. Lo observó desde la distancia, escondida tras un roble seco. Elías no estaba solo. Frente a él, en el tejado, había un círculo de velas negras que ardían con una llama azulada, inmune al viento. En el centro, un símbolo extraño, trazado con tiza, palpitaba con una luz que no parecía de este mundo. Clara sintió un escalofrío, no por el frío, sino porque el aire mismo parecía vibrar, como si el espacio se estuviera resquebrajando. Elías alzó los brazos y comenzó a recitar en un idioma que Clara no reconoció. No era latín, ni griego, ni nada que hubiera escuchado antes. Las palabras eran ásperas, guturales, y cada sílaba parecía retorcer el aire a su alrededor. El cielo, hasta entonces despejado, comenzó a agitarse. Las estrellas, que siempre habían sido puntos fijos en la bóveda celeste, empezaron a moverse, a girar en espirales imposibles, como si obedecieran a una voluntad oculta. Clara quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Sus ojos se fijaron en una mancha oscura en el cielo, un vacío que no era simplemente la ausencia de luz, sino algo más profundo, algo que devoraba la realidad misma. Entonces lo escuchó, un susurro. No venía de Elías, ni del viento, ni de la tierra. Venía de arriba, de esa mancha que ahora ocupaba la mitad del cielo. Era un sonido que no se oía con los oídos, sino con la mente, un coro de voces que no eran humanas, que hablaban de cosas que el cerebro de Clara no podía procesar. Hablaban de eones, de mundos que habían sido y serían, de un orden que no incluía a la humanidad. Hablaban de él, el que observa desde el vacío, el que había esperado desde antes del tiempo a que alguien abriera la puerta. Clara cayó de rodillas, su mente al borde del colapso. Las imágenes inundaban su cabeza, océanos de estrellas extinguiéndose, criaturas colosales moviéndose en la oscuridad entre galaxias, y una presencia, vasta e indiferente, que la miraba a ella, a Clara, como si fuera un insecto bajo un microscopio.
Elías, ajeno a todo, seguía recitando, su voz ahora mezclada con el susurro del cielo. El símbolo en el tejado comenzó a brillar con más intensidad y el aire se volvió denso, como si la realidad misma se estuviera diluyendo. No se sabe cómo Clara logró arrastrarse de vuelta al pueblo. Cuando llegó, balbuceando y con los ojos en blanco, los vecinos la encerraron en la posada creyendo que había perdido la razón, pero no podían ignorar el cielo. Las estrellas ya no estaban en su lugar. Algunas noches parecían formar rostros, figuras que ningún astrónomo podía explicar. El zumbido se volvió constante, un latido que resonaba en los huesos de todos en Valdesoto. Elías desapareció al amanecer. La casona estaba vacía, el telescopio roto, el símbolo borrado. Pero el cuaderno de Elías seguía allí, abierto en una página con una sola frase escrita en tinta negra. No es él quien duerme, somos nosotros los que soñamos su llegada. Los valientes que intentaron leer el resto del cuaderno enloquecieron. Sus gritos, decían, no eran humanos. Hoy, Valdesoto es un pueblo fantasma. Los que no huyeron murieron en circunstancias que nadie quiso investigar, pero los que pasaron por allí, los viajeros que se aventuraron bajo ese cielo maldito, dicen que el susurro aún persiste. Dicen que si miras las estrellas demasiado tiempo, las estrellas te miran de vuelta, y cuando lo hacen, no hay lugar en la tierra donde puedas esconderte del vacío que te reclama. ¿Tienes una experiencia paranormal que te quite el sueño? ¿Una historia de terror que necesita ser contada? Envíala al correo que encontrarás en la descripción. Tu relato podría ser el próximo en hacer temblar a los oyentes. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Suscríbete para más relatos e historias de terror. Subo videos cada semana. Soy Creepy Merlín y te deseo buenas noches.